Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Lo primero que nada, agradecer la asistencia a Carcomen por venir a grabar, a presentar una también, a la prestancia de Belén Carmona por acogernos en esta casa, que es la suya, y a dar también las gracias a todos los medios locales que han difundido la noticia. Y bueno, lo siguiente ya es de la presentación de Pedro Montes, que muchos lo conoceréis, otros a lo mejor no tanto. Pedro Montes, natural de Granada, en el año 45 que nació, ingresó en el Banco de España, en el Servicio de Estudio del Banco de España. Bueno, su actividad en el Banco de España ha sido variada, pero en los últimos años su principal actividad ha sido las relaciones de España con la Comunidad Europea, y sobre todo ha proyectado su trabajo en la integración monetaria de Europa, que es importante para el tema que nos va a tratar hoy, que nos va a presentar. Sobre todo quiero destacar que es miembro del Consejo Editorial de Crónica Popular y que es presidente de Socialismo 21. Y además da, dentro de su alta prestancia al servicio social a la gente, pues es miembro del Comité Provisional del Frente Cívico Somos Mayoría Estatal. Y por eso me ha venido aquí hoy a explicarnos una teoría suya, yo creo que bastante importante dentro del ámbito económico, y sobre todo tenemos que tener en cuenta que Pedro ha sido hasta la fecha una persona que ha tenido presente dentro de esta crisis el mundo del euro, que casi nadie ha tenido presente, pero él como economista en materia de política monetaria ha tenido nunca olvidado, y gracias a él creo que podemos tener una teoría importante a tener en cuenta a partir de ahora, ¿no? También quiero agradecer vuestra asistencia, y es para nosotros un placer contar con la presencia de Pedro esta tarde y conocer cuál es su propuesta a la salida de la crisis y del euro. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras, amigos y amigas. Gracias, Vicente, por tus palabras. Como somos compañeros del Frente Cívico, pues ya se ve que en tu elogio entra un poco un componente amistoso que bueno, yo agradezco, pero que exageras un poquito, ¿vale? Mira, también quería pedir disculpas casi por el título de la conferencia que vamos a tener, ¿no? Mi idea era decir que la salida de la crisis y el euro, no del euro. Lo digo porque, como veréis, no reniego de él, pero eso se estaría, mi función aquí es convenceros de ese tema y no imponer, ¿no? Como posición política o posición, ¿no? económica lo del euro. Decir también que bueno, el tema es un poquito complejo, voy a ser un poquito esquemático, pero que estoy en condiciones de luego de probar, de mostrar, etcétera, etcétera, todo lo que haya que decir. Decir también que eso es, que me interesa mucho, más que mis palabras, que pueden tener alguna relevancia, el debate que podamos tener luego, porque lo que quiero es que salgamos convencidos, por lo menos tengamos con alguna firmeza de lo que pedimos. Y por último, decir así en esta pequeña introducción, que el tema que vamos a tratar, yo creo que es el tema más importante que tiene hoy nuestro país, ¿vale? El futuro y el destino de nuestro país, de España, está relacionado con lo que decidamos y hagamos, con nuestras vinculaciones con la Europa de la Unión Monetaria de nuestro país. Dicho esto, no es muy importante lo que yo diga, pero sí que con independencia de lo que yo diga, demuestre o no, os convenza mucho o os convenza poco, es un tema, como vais a ver, esencial por las circunstancias en las que estamos. Y por último, ya que no tendría que decir más que, bueno, parece que se me han, todo el conjunto de circunstancias ha venido a favorecer mi posición, porque si os acordáis, ayer hoy ha salido la prensa, ¿no? El tema tenebroso y terrible del paro en nuestro país. Ayer también tuvimos noticias de que de nuevo el gobierno, después de apenas 2 años, está otra vez planeando hacer una modificación de la ley de las pensiones, y hoy, por lo que he oído en unos minutos de la televisión, que estaba el día viajando, pues parece que ya hay más recortes, más ajustes.
no se sabe dónde vamos a llegar. Por último, decir que estoy muy encantado de estar en Carmona, que tenéis un vuelo buenísimo y que es casi un placer turístico andar por vuestras callejas y vuestras plazas. Dicho esto, vamos a meternos con el tema que nos trae aquí. Espero que las palabras que yo diga o las conferencias que voy a dar sean de vuestro interés, porque creo, como digo, que con independencia del interés que pueda tener lo que yo diga, lo que muestre, etcétera, etcétera, el tema es esencial. Y trataré además de demostrar la esencialidad, si cabe la palabra, de estas palabras. Mira, no sé yo por dónde quiero empezar, pero podemos empezar en el año 1991. En el año 1991 se construye lo que se llama el Mercado Único Europeo. ¿Qué es el Mercado Único Europeo? Pues en la instancia era un mercado como el que configura cualquier Estado en su economía. Una libertad absoluta, ¿no?, para la producción de mercancías, para el movimiento de las personas, el movimiento de capitales. No hay barreras de ningún tipo entre unas provincias, entre unas comunidades y otras, y era un mercado único. Entonces se construyó a partir del año 1986 que se firma el Acta Única, y fue un hito realmente la constitución del mercado único. Y se constituyó, y bueno, pues inmediatamente después de darse este paso y estar casi todavía en la última fase de su constitución, cuando se había que implementar como 300 directivas europeas para constituir esto que se llama el mercado único a escala europea, pues la gente muy lista, ¿no?, la gente muy inquieta, o la gente que, ¿no?, eso es, que tiene una perspectiva de los problemas económicos con una gran visión, pues pensó que evidentemente que si estábamos ya constituyendo un mercado único y estaba casi implantado a un mercado único, correspondía también una moneda única, como ocurre en el esquema de una economía, ¿no? Nosotros teníamos nuestra economía y teníamos la peseta, Italia tenía su economía y tenía la lira, Francia tenía el franco francés, etcétera, etcétera. Y en esa regla de tres muy sencilla, a un mercado único corresponde una moneda única, pues a eso se dedicaron. Y ya, tan pronto como en el año 1991, 91-92, se firma el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht, en una ciudad holandesa, y allí se firmó un tratado cuyo objetivo esencial era la implantación de una moneda única, el euro. O sea, allí se fijaron las condiciones, se fijaron los plazos, se fijaron, pues eso, el tipo de instituciones que serían necesarias, ¿no?, crear previo a la moneda única. Y bueno, la década de los 90, pues se puede decir que se dedicó en todos los países a preparar esas condiciones de la creación del mercado y la moneda única. Fue una década muy complicada, y se puede decir que, por ejemplo, los años 92-93 una crisis financiera fortísima relacionada con algo que ahora explicaré, de los proyectos del euro. Mirad, una vez que se monta el euro, llegamos al año 99, que era la segunda fecha de las previstas en el Tratado de Maastricht para hacer la moneda única. Como digo, se pensó que todo era muy sencillo. Moneda única, mercado único, moneda única. Pero en esa regla de tres fallaba algo esencial, y aparte de otros muchos problemas, que es lo siguiente. En un país puede haber un mercado único y puede haber una moneda única. Entonces el mercado actúa y hace su producción donde puede, vende donde se puede. Hay zonas más avanzadas, zonas más atrasadas, gente que produce con una gran tecnología, zonas de los países que son más atrasadas, zonas industriales, zonas agrícolas, zonas turísticas, etcétera, etcétera. Pero con independencia de lo que se haga a través del mercado, luego hay un Estado en cada uno de estos países que estoy refiriéndome, que nada más y nada menos, absorbe, las cifras no son exactas, depende de los países, pero absorbe el 45% más o menos, que es lo que pasa en la media de la Unión Europea, de lo que se produce en una economía, ¿vale? Y luego con esos recursos, que son los ingresos públicos fundamentales, pues el Estado hace una política de redistribución. En el sentido personal, pues le da más a los que menos tiene, o en el sentido geográfico, si hay una zona más atrasada, pues se hacen más inversiones, se dan más subvenciones, etcétera, etcétera. Y esto, pues es importante, a efectos del funcionamiento de la economía. Pero esto, que como digo, es esencial para comprender, el funcionamiento de la economía, no se olvidó, quiero decir que cuando se crea la moneda única se olvidan de que también tiene que haber una unidad fiscal, ¿vale? Y ocurre que, en comparación con lo que estoy diciendo, las cifras del 45% como media o como indicativa de lo que es el peso del Estado en la economía, en el caso de Europa, en el caso del presupuesto comunitario, es apenas el 1% del PIB.
Por si os dais cuenta, las cifras no son comparables, ¿no? Porque hay muchos gastos que son muy comunes en con independencia del país en que se esté, pero un presupuesto que absorbe el 45% a la hora de redistribuir tiene una enorme fuerza comparado con un presupuesto que tiene el 1%. Y por así decir, pues empezó eso, era una carencia fundamental del proyecto europeo. Y sigue así, porque el presupuesto comunitario, que supuestamente debiera haberse ido incrementando a lo largo del tiempo, pues no ha aumentado nada. Es más, hace apenas un mes hubo una reunión que yo creo que fue en Dublín, y allí se acordó todavía forzar más el presupuesto comunitario. De ese 1%, lo fundamental que se dedica es al mantenimiento de las instituciones europeas, ¿no? Que son costosísimas por el número de gente, ¿no? De los parlamentos que hay, y aparte que hacen excursiones, ¿no? Desde Bruselas a Estrasburgo, Estrasburgo a Bruselas todos los meses. Otra parte importante se dedica a sostener lo que llama la política agraria común, y lo que queda en última instancia para redistribuir entre los países como consecuencia de las desigualdades que hay entre dos países y otros que forman la moneda, que están integrados en la moneda única, es mínimo. Y esto, bueno, es una carencia básica. Ahora, con la evolución que está teniendo en Europa, pues se dice, hombre, es que nos hemos descuidado con respecto a la moneda, a la unidad fiscal, es que debimos también avanzar. Pero bueno, la realidad es la realidad, y la realidad es lo que digo, que en ningún momento se ha aumentado el presupuesto comunitario, y todo lo que hay son luchas por reducirlo cada vez más, como consecuencia, bueno, las dificultades que hay en cada uno de los países y la competencia que hay entre ellos. Pero ya como digo, estamos en el 99, se forma la moneda única, y hay que entender qué es lo que significa la moneda única en términos esenciales para comprender el funcionamiento de la economía y luego lo que ha ocurrido. Mirad, antes de 1999, cada país tenía su moneda, y como he dicho antes, la peseta, la lira, la libra, etcétera, etcétera, ¿no? Y la moneda ha sido un instrumento histórico, un resorte histórico que han tenido los países para mantener, por así decir, su presencia en los mercados internacionales y para mantener un cierto equilibrio de sus relaciones con el exterior, lo que importa y lo que exporta, ¿vale? Y ocurría, bueno, que en toda la historia del mundo, y en particular todavía en Europa, que hay países muy poderosos económicamente, y países muy ricos, y países con una gran tecnología, y países con una gran capacidad exportadora, y había países débiles, ¿vale? Y ocurrió como consecuencia que, como digo, del euro, olvidándose de esto, se forma la moneda única. Y en esa moneda única lo que significa es que esas monedas que se habían utilizado históricamente para que los países pudiesen actuar y en sus relaciones con los demás a través de revaluar su moneda o devaluar su moneda, pues realmente tiene que desaparecer, porque todo el mundo fija su moneda de una forma irrevocable y fija con el euro, ¿no? La peseta, ¿recordáis? Que era 166, 3,83, y bueno, cada una moneda en función de lo que de la cotización que sepamos, de lo que se pensó que era lo más correcto. Pero esto era una cosa terrible. Fijaros bien que en la historia, como digo, se muestra que los países habían tenido en la moneda un instrumento básico para poder sobrevivir, por así decir, para poder mantener un equilibrio entre lo que exporta y lo que importa. Pero esto por una cesión de algo, eso es un instrumento, como digo, básico. Y es tan básico que si vemos, bueno, el gráfico, perdón, no voy a hacer muchas explicaciones a través de los gráficos, pero sí que tiene importancia. Mirar, ese gráfico recoge lo que ocurrió en la moneda europea en los años previos a la fundación del euro, en los 30 años anteriores, ¿vale? Si no me equivoco, ¿veis? Entonces veréis que no explico gráfico, la importancia, la intensidad que tienen los movimientos, pero veréis, por ejemplo, que hay una moneda que es el marco alemán, que es la que está más abajo, que no tiene más que un crecimiento continuo a lo largo del tiempo. ¿Qué significaba? Que Alemania era una economía muy poderosa, y como expresión de ese poder, pues la moneda, ellos exportan mucho, se demanda mucho esa moneda, y esa moneda se revalúa. Y luego había países en que quizás la lira es el que da aquí la expresión de más debilidad, pero tampoco la peseta no pasa de ser, vamos, se manifiesta claramente que es una moneda débil comparativamente. Como digo, esta es la historia, esto es la vida real de la economía. ¿Por qué? Porque, bueno, pues las economías son muy diferentes, muy desiguales, hay economías muy poderosas, hay economías con muchos recursos, hay economías con menos recursos, hay economías que tienen energía, otras que no tienen energía, etcétera, etcétera. Y esto, pues, ha sido la historia tal como debía haberse descrito a partir también de la creación del euro. Pero los dirigentes que montaron el euro no pensaron, bueno, o pensaron que llegado al punto final, ¿no? Donde todas las monedas se hacen únicas, la cotización de las monedas se hace única, pues que a partir de ahí ya no había oscilación entre las monedas. Bueno, esto es un dato esencial de lo que significa el euro o la moneda única. Ya no hay tipo de cambio y por consiguiente todos los países
pierden un resorte, un instrumento esencial, como digo, para equilibrar las cuentas públicas, las cuentas exteriores. La otra consecuencia fundamental que tiene la creación del euro es que todos los países tenían un banco central, ¿no? Eso es, en el caso de nuestro país era el Banco de España, el Banco de Francia tenía un banco central, Alemania un banco central, y el Banco Central era responsable, por así decir, de hacer la política monetaria, que en última instancia es el instrumento para hacer pues, la cantidad de dinero que tiene que haber en la economía, los tipos de interés que tiene que haber en la economía para financiar la economía, y cada país hacía política monetaria en función de, iba a decir, de sus problemas, sus necesidades, etcétera. Y cuando una economía estaba muy deprimida, pues era normal que se bajasen los tipos de interés y se inyectase liquidez en la economía. Cuando una economía estaba muy tensa o había inflación, pues el Banco Central correspondiente decía, hombre, vamos a aflojar la tensión económica, vamos a decidir un poquito la economía, y entonces lo que hacían era cortar el crédito, subir un poquito los impuestos, por así decir, otra parte esencial de los instrumentos que tiene un Estado para hacer frente a las situaciones objetivas de su país y, si apuráis, de su situación social. Y esto, pues, se perdió también a raíz de la creación del mercado, perdón, de la moneda única. ¿Por qué? Porque esa autoridad que cada país tenía, ese instrumento del Banco Central de cada país para manejar la política monetaria del país, pues se trasladó o se cedió a un Banco Central Europeo, que lo habréis oído por la televisión, el Banco Central Europeo, ¿no? Su sede ahora está en Frankfurt y pero Brasil se le dio la concesión de hacer la política monetaria, pero para 17 países, que son los que están en estos momentos integran el euro. Esto era realmente otro disparate. Primero por lo que se cedía, ¿no? Que cada país tenía un instrumento esencial para hacer dinero o dejar de hacerlo en función de las necesidades, y sobre todo se traspasa la autoridad a un conjunto en última instancia, de burócratas que no responden ante nadie y que tienen que hacer la política para 17 países. Pero claro, os podéis imaginar primero que no es neutro ese Banco Central Europeo, porque todos los países no tienen el mismo peso. Y sabréis, pues, porque Francia y en particular Alemania pues tienen un peso muy decisivo en las decisiones que toma el Banco Central Europeo. Pero sobre todo, y esto es fundamental, el Banco Central Europeo no puede hacer una política que convenga a todos los países. Y no puede convenirla porque primero las estructuras económicas son muy distintas, la situación coyuntural, hay economías que están creciendo, no están creciendo, la situación de la inflación es muy distinta, la presión social sobre algunas cuestiones esenciales de la sociedad son muy distintas, y todo eso realmente pues queda todo anulado, queda todo sometido a las decisiones que tome el Banco Central Europeo. ¿Vale? Y esto es bueno, como digo, por un lado la pérdida del resorte del tipo de cambio, como digo, como estáis viendo, ha sido esencial en la historia para poder mantener el equilibrio de los países, y por otro la cesión de la soberanía monetaria, pues cambió radicalmente el mundo europeo desde que se construye el euro, ¿vale? Pero con independencia de estos problemas, digo bien, ¿no? que realmente no había condiciones económicas para implantar la moneda única, y desde el punto de vista de la, por así decir, de la izquierda, hubo que ser muy cuidadoso a la hora de poder apoyar este proyecto. Nadie se quiso enterar de lo que pasaba, y se obviaron todas las dificultades económicas y todas las carencias que tenía el euro y todas las deficiencias que tenía el proyecto, y desde el punto de vista político, pues por parte de la izquierda no quisieron enterarse tampoco de las dificultades que iban a dañar el tema del euro. ¿Por qué? Porque desde el momento en que se iba a crear una moneda única y la competencia entre los países ya no podía establecerse nunca, o no podía corregirse nunca la capacidad competitiva entre los países, a partir de tener el tipo de cambio para poder devaluar o revaluar en función de eso, toda esa fuerza de los mercados por ser competitivos tenía que trasladarse al cuerpo social. Y así sabemos que esa necesidad de ser competitivo pues se ha traducido a lo largo del tiempo, pues hay que bajar los salarios, hay que hacer desregular el mercado laboral porque tenemos que ser muy competitivos, hay que ser muy flexibles, hay que hacer reformas fiscales regresivas porque lo que nos conviene es que los capitales puedan venir, etcétera, etcétera. Y conocéis todo el tramo. Primero, que va en la década de los 90, cuando estamos preparándonos para entrar en la moneda única, y segundo, cuando estamos en la moneda única, ya aquí tenemos las mismas condiciones, que había que esforzar mucho la competencia, pero ya con la restricción severa y objetiva de que ya no había moneda, ¿vale? Y bueno, la historia la conocéis, quiero decir que todo lo que sabemos de recortes, de salarios, de presupuestos austeros, etcétera, etcétera, es lo que nos han venido comunicando en los últimos 20 años.
y yo que estaba entonces, por ejemplo, como economista activo en el Banco de España, pues los salarios eran los culpables de todo. Pasase lo que pasase, los salarios tenían que irse reduciendo. Ocurriera lo que ocurriera, ¿no? Si había inflación, si había economía deprimida, si había paro, los salarios, y todo eso tenía una traducción que va más allá de los meros salarios, en el sentido de lo que paga el empresario al trabajador, sino hacía falta una desregulación de las relaciones laborales, hacía falta un mercado laboral donde el poder del empresario fuese más creciente, hacía falta eso es que los funcionarios no pudiesen despegarse una actividad de los funcionarios porque eso implicaba también costes en los productos que nosotros vendíamos, etcétera, etcétera. Y esto, como digo, no es, bueno, es la historia, que la conocemos, podría pintarla con más detalles, podría hablar de las reformas laborales, podría hablar de cómo han evolucionado los salarios con respecto a los beneficios, podría contar también cómo ha ido la política presupuestaria, cómo han ido declarando los servicios públicos, etcétera, etcétera. Pero bien, el marco general está dado. Si tenemos que ser competitivos, y muy competitivos, porque todas las economías están enfrentadas unas frente a otras por comerse los mercados y por vender, y no tenemos ningún instrumento para corregir las debilidades propias de cada economía a la hora de ser competitivos, a lo que han acudido los gobiernos, al tema, como digo, de los salarios. Por decir los salarios, con todo el componente, como digo, más general y más social que tiene el tema de los salarios. Bueno, ya esta es la historia que hemos tenido en nuestro país desde que se implanta el euro. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió, digo, a partir de que se implanta el euro? Pues de verdad sucedió lo que tenía que suceder, ¿vale? Lo que tenía que suceder en el sentido de meter en economía o que trabajase en economías tan radicalmente distintas como puede ser la alemana o la griega, incluso la española o la portuguesa, y dijeron, vale, a pelearos por los mercados, que aquí vamos a ver quién es el que gana y quién es el que pierde. Y evidentemente estaban repartidos los números, estaban repartidas la lotería, y había países que partían con unas rotaciones tan extraordinarias comparativamente que se sabía que iban a acabar pues, un poco profundizando las desigualdades y aprovechándose de las nuevas condiciones que se hacían. Y había otros países que estaban condenados desde el inicio a perder. Pero esto que es una cosa elemental, lo que estoy explicando, no tiene nada de perspicacia, que no significa que bien entendiste o que bien entendieron los que estaban contra el euro esto. Era lo elemental, solo que estaba el país cegado, estábamos con el contexto de Europa y nos parecía que no había otra salida o no había otro objetivo que plantear que el tema de Europa. Pero pasó, como digo, lo que tenía que pasar. Pon el gráfico siguiente. Eso es. Aquí en este cuadro que recojo muy sintéticamente, ¿no? Esto es lo que se llama, son los saldos de lo que se llama la balanza de pagos por cuenta corriente. Olvidado de esto, digo, vamos, que es un concepto económico, pero en última instancia es el saldo de lo que compraban los países y vendían los países, ¿vale? De cada uno de los países, ¿no? En el sentido de que nosotros hemos exportado mercancías y hemos exportado servicios, y importábamos pues energía, materias primas, tecnología, etcétera, etcétera. Y cada país, con fruto en cada año de lo que ingresa y lo que gasta, ¿no? Perdón, de lo que importa y lo que importa, pues tiene un saldo, ¿vale? Y ese saldo, razonablemente, podría ser equilibrado. Pero si os fijáis en todo el cuadro salen aquí unas magnitudes extraordinarias, unas magnitudes que ahora explicaré un poco la dimensión que tiene. Y podemos coger nuestro país. Fijaros bien, el año 1999, que es el primer año en que tenemos ya el euro, hubo un periodo transitorio, pero en fin, donde ya están fijadas las reglas de esa rigidez entre la moneda española y el resto de las monedas europeas, teníamos un déficit de 2,5%. Bueno, pues ya llegamos, por ejemplo, al año 2004, ya tenemos un 5,9% de déficit. En el año 2007 llega a ser el 10% del PIB. Y en el año 2008 todavía sigue siendo el 9,5%. Fijaros, por ejemplo, también en el caso de Portugal, que es otro de los casos de países más atrasados, ¿qué porcentaje? No los leo, pero los tenéis ahí, todos negativos y fortísimos. Y otro país que también se destaca aquí por su enorme deuda es Grecia. Y diréis, ¿cómo Portugal, Grecia, España? ¿No? ¿Os acordáis que hay unos países que llaman los PIGS? ¿No? Los PIGS, que son es una palabra inglesa que tiene cerditos, perdón. Y nos llaman los cerditos por aquello, porque son los países que han incurrido a lo largo del proceso de integración en unos déficits que son, como desde el punto de vista económico, son insostenibles, que son inmanejables. Y pensaréis, bueno, no sé si hay aquí algún economista, pero tiene como referencia. Antes de la creación del euro, nunca hubo en nuestro país
un déficit más allá del 3,4% del PIB. 3,4%. Por ejemplo, cuando llegaron los socialistas al poder en el año 1982, el déficit era del 2%. Y la primera medida que tomó el gobierno socialista fue devaluar la moneda, porque dijo, si yo tengo que hacer una política un poquito expansiva para alimentar la economía y darle un poco de aire, necesito un margen en el sector exterior. Como tengo un 2% de déficit, ya devalúo. Bueno, estáis muy serios, espero que por lo menos estéis enterados de lo que ¿Eh? No hay motivo. Ya explicaré que no hay motivo. No hay motivo para el optimismo y para la esperanza. Pero hay que llegar a eso, ¿vale? Mirad, eso es. No sé si os dais cuenta de eso. Vamos a referirnos al caso de España. Como digo, nunca hubo más allá del 3,4%, porque entonces, cuando había la moneda propia, cuando ya se producían desequilibrios del 2, 2,5, 3, se sabía que el gobierno tenía que actuar. Y actuaba pues apretando el acelerador o frenando, ¿no? Por aquello de que el déficit tiene mucho que ver con la actividad económica. También ocurría que en un instante dado, pues, si se veía que el déficit era muy grande, pues se empezaban a perder reservas. ¿Qué significa? Que teníamos moneda extranjera y como comprábamos más que lo que vendíamos, se nos perdían las reservas. Y esto también era una indicación de esto no va bien. O bien cuando había cuando las monedas ya se cotizaban en los mercados, a partir del año 70, pues claro, las monedas que tenían déficit pues iban devaluando y las monedas que tenían superávit pues iban devaluando. Pero todo eran indicaciones razonables de decir, hombre, una economía no puede estar con un déficit continuo tan grande. Pero ¿qué pasa con la creación de la Unión Monetaria? Que pensamos que eso no pasaba nada, que podíamos estar incurriendo en déficit y como había un euro, alguien pensó que todos los déficits que en última instancia se van traduciendo en deuda del país frente al exterior, pues no importaba. Y fijaros bien, que esto es una traducción muy sencillita. Déficit al principio muy fuerte, pues se asimila muy fácil, se pueden financiar con toda facilidad, porque como a una persona se va a pedir el primer crédito que va a pedir, se lo dan. El segundo, pues también se lo dan. Al tercero empiezan a pensar que tiene mucha deuda. Bueno, pues nuestro país fue acumulando deuda frente al exterior, que quede eso claro, todo lo que nos estábamos endeudando frente al exterior como consecuencia de que los déficits eran enormes, ¿vale? Y llegamos, pero como digo, a nadie le pareció muy fuerte todo aquello. Estábamos en un periodo, si os acordáis, que el país estaba como en un sueño, teníamos dinero para todo, financiábamos absolutamente todo. Pero todo esto tenía unas consecuencias, y es que estábamos endeudándonos. Pero esto nos pasó por alto. Como digo, se hacían elogios absolutos del gran invento que era el euro, que al tiempo que nos permitía crecer indefinidamente, no teníamos los problemas del pasado, que antes había que frenar un poquito cuando la balanza de pago empezaba a ser deficitaria, etcétera. Bueno, y así llegamos, y acumulamos una deuda enorme. Ahora me referiré a ese tema. Pero además, no solo tuvimos que endeudarnos mucho para cubrir el déficit, sino que nuestro país participó con esa euforia financiera que hubo en los años 2000, ¿no? hasta acá que explicaré otro periodo. Y en esta euforia financiera, muchas empresas españolas, y la banca española en particular, pues se financiaban en los mercados internacionales porque no había problemas. Como todos teníamos euros, pues todo el mundo pensó que podía acudir y que las deudas y los créditos eran todos en euros y valían todos lo mismo. Y nuestra banca pues se fue a pedir crédito a Europa, a Alemania, a Holanda, etcétera. Y muchas empresas españolas hicieron lo mismo, y con esos créditos, que ya no solo eran para financiar ese déficit que estaban ocurriendo, sino que se fueron también a comprar ellos activos, y sabéis por la expansión que sufrió, por decir las palabras más correctas, nuestro país en la América Latina, y así la Telefónica, pues compró no sé cuántas telefónicas en países latinoamericanos, y Repsol, y ¿qué ocurrió? Bueno, pues que el país se endeudó enormemente. Y voy a poner referiros un poquito a... Mirad, ese cuadro tiene su importancia, tampoco lo voy a explicar mucho, pero sí que voy a decir. Mirad, nuestro país tenía una deuda con el exterior en 1998 de 540.000 millones de euros. 540.000 millones de euros. Esto es lo que debíamos consecuencia
de la evolución histórica de nuestro país, por así desde el tiempo de los reyes católicos hasta el día antes de crear el euro, teníamos una deuda, no había que saber, los extranjeros podían reclamarnos como 540.000 millones de euros, ¿vale? Bueno, pues desde el año 1998 hasta el año 2011, que es donde tengo los últimos datos, y no son datos que lo haya elaborado yo, están publicados en el Banco de España, desde que estoy en el Banco de España en su estadística, consigue estos datos. Fijaros bien que los pasivos, lo que le debemos al extranjero, son 2,3 billones de euros, ¿vale? Billones de euros. ¿Se ve? ¿Lo veis bien? Yo estoy fijándome aquí en la pantalla, vosotros no sé si lo veis. Si no, lo marco. Aquí tenemos los pasivos exteriores, que es lo que nos puede reclamar, lo que debemos al extranjero, lo que nos puede reclamar el extranjero, son 540.000 millones de euros, que es el 100% del PIB en el año 1998, es decir, antes de implantarse el euro. Y ahora llegamos a una situación en el año 2011 donde esos pasivos exteriores son 2,3 billones de euros, que traducido a, si los tuviéramos que traducir a pesetas, tendríamos que pasar de eso es, ya los trillones, digo, para hacer una magnitud de lo que debemos, ¿vale? Tú no te deprimas, compañero, que no lo vamos a bajar, digo, pero bueno, este enorme incremento, que son 1.775.000 de euros de pasivos, se debe, en una parte, que son 800.000, en torno a 800.000, que es la cantidad necesaria que hemos tenido que absorber de recursos exteriores para financiar eso que llamamos el déficit exterior, y lo otro, el resto, ¿no? Los 1.070 y pico, menos 812, que es como 1 billón, es la parte que se han endeudado las empresas españolas para tener recursos para irse a comprar en otros países, ¿vale? Pero la situación objetiva es esto. A esto hay que responder, ¿vale? Y es verdad que hay gente que tendrá mejor activo en Latinoamérica, ¿no? O en el BBVA, etcétera, etcétera, pero esto, debajo de cada euro que se debe, pues hay un compromiso que hay que pagar, que tiene una deuda, que tienes un préstamo, o que tienes esos compromisos de pago permanentes, o te los pueden reclamar los extranjeros porque tienen derechos sobre ti. Pues imaginar el señor que tiene alemán, que tiene una acción, ¿no?, de Repsol, pues puede venir y decir: yo me quiero ir y quiero mi dinero, ¿vale? No sé si se queda, bueno, no entro más en el detalle de lo que significa esta magnitud, ¿vale? Pero ahí, ¿vale? Estos son los... Bueno, como veis, la situación es, bueno, pues, es que se ha multiplicado, de toda la historia, de 540 a 2,3, pues se ha multiplicado por 4 y pico, ¿no? Pero eso en el lapso de tiempo de 12 o 13 años. No parece que todo es muy anormal, no parece que esta situación no es una evolución lógica. Y esta es la evolución que tenemos y que teníamos cuando estalla, y esto también es muy importante, la crisis financiera internacional. Mirad, el mundo vivía en un verdadero disparate. Como sabéis, hay una hiperactividad financiera que nada tiene que ver con las relaciones normales de la economía, con los intercambios reales de mercancía o de servicios. La actividad financiera va por su lado y se ha creado un mundo, una burbuja financiera en el mundo terrorífica, que es parte de los rasgos que tiene la situación mundial en estos instantes. Y ocurrió que en el año 2008 el capitalismo funciona con crisis continuas, ¿no? Y cuando no es en los países del sudeste asiático, pues en los países de Latinoamérica, fue en México, fue en Rusia, etcétera, etcétera. Estamos todo el día, por así decir, en cualquier momento hay crisis. Pero en el año 2008 hubo una crisis financiera internacional cuyo centro fue los Estados Unidos. Y allí un banco que se llamaba el Lehman Brothers, el 15 de septiembre del año 2008, pues se fundió, por así decir, tenía nada más y nada menos que $700.000 de pasivos, pero sus recursos, porque tenía hipotecas, llamados subprime, no podían responder a esos pasivos. Entonces es la correspondencia que hay en un balance bancario. Ellos deben y ellos tienen activos. Bueno, y como sabéis, se desencadenó un pánico en el mundo, un pánico que además tenía sus fundamentos, porque lo de Lehman Brothers era muy grave, y de pronto el mundo se dio cuenta que se había construido algo monstruoso en el sistema financiero, porque todo el mundo se había prestado y se creaban más instrumentos y más créditos, pero de pronto se pensó, esto se puede hundir todo, es como un castillo de naipes, cuando se caiga aquí un buen cacho, ¿no?, del castillo, aquí nos vamos todos al garete. Y os acordaréis que hubo expresiones, pues yo que sé, me acuerdo de
del presidente Sarkozy, que dice que hay que refundar el capitalismo, ¿no? Aquí hasta la COE, que no voy a decir que sea un modelo de sensibilidad, dijo hay que ponerle un paréntesis a la economía de mercado, cosas que eran importantes porque se dieron cuenta que se podía ir al garete, el mundo, digo el mundo financiero del capitalismo. Y se comparó la crisis con la del año 29. Y se comparó todavía, se pensaba que la del año 29 era si me apuráis, una pequeña crisis comparada con la que había. Porque la del año 29 fue muy importante, pero todavía cogió los países industrializados y Norteamérica y un poco Europa. Pero ahora abarcaba todo el mundo. Y las dimensiones de la, ¿cómo decir?, de la burbuja inmobiliaria o de la cápsula financiera en la que nos movemos, pues no tenía comparación, ¿vale? No tiene comparación. Y lo que hicieron los países hasta ahora pues fue inyectar dinero, ¿vale? Inyectar dinero, pues le pasó quizás al modelo de, el caso más simplificado, bueno, más claro, es el de Estados Unidos. El señor Obama recibe una economía hundida, ahora veréis, ¿no? ¿Vale? Y entonces lo que va a decir, yo no voy a permitir que el capitalismo se hunda en mi país. Y lo que hizo fue inyectar billones de dólares a la economía. Y le metió a todos los bancos del país, y le metió dinero, a las compañías de seguros le metió dinero y llegó a comprar hasta General Motors. ¿Por qué? Porque dijo, hombre, si yo permito que esta situación de desconfianza generalizada se expanda y se sigan hundiendo, ¿no?, unidades económicas bien financieras, bien reales, se va a echar a ganar. Y él lo que hizo fue crear dinero porque tenía la posibilidad de crear dinero. Tiene un banco propio y inyecta dinero cuando todo lo que le haga falta. Y es lo que ha hecho Estados Unidos para salvar la crisis hasta ahora. ¿Qué pasa? Que tú también tienes luego sus problemas en el futuro, pero a él desde luego lo tuvo bien claro. Si yo tengo que salvar a Estados Unidos de la crisis, inyecto dinero. Bueno, y ocurrió en nuestro país pues algo parecido, que de pronto habíamos estado pues, viviendo ese sueño, ¿no?, de eso, de no había ningún problema para financiarse, y de pronto el mundo empezó a pensar, ¿y esta España de qué va? ¿No? ¿Y qué le pasa a nuestro país? Y le pasó a nuestro país que, bueno, pues todo el mundo se dio cuenta que éramos un país ultra endeudado y que no teníamos las condiciones para poder afrontar la deuda que teníamos. Y de ahí vino, si os acordáis, bueno, primero se cerraron los mercados internacionales, ¿no?, los flujos financieros que antes iban y venían con toda facilidad, ya no sé qué estaban, y sobre todo se empezó a pensar cuál era la situación deudora, por así decir, la calidad de los deudores de cada uno de los países. Y el nuestro, como era lógico, entraba entre los países más peligrosos del mundo, porque tenía una de las deudas más altas del mundo. Y por consiguiente, cuando se estalla la crisis financiera internacional, se transmite muy rápidamente a una crisis financiera en nuestro país y a una crisis real en nuestro país. Entonces, las primeras versiones que se dieron de nuestra crisis es que era una cosa, bueno, ligera, que se debía a la crisis internacional, ¿no? A partir de Zapatero, que era un genio de todas las cosas, y en esto también, ¿no? Pues nos vino a decir que la crisis era, no, esto no tiene importancia, es la crisis financiera internacional, y era realmente falso, ¿eh? Se había producido en nuestro país una evolución a lo largo de los años 2000, ¿no?, hasta que llega el año 2008, que era insostenible, que se sabía que tenía que explotar por algún lado, ¿no? Y de hecho, cuando llega el año 2008, se pone el país, pues, se estremece, pero no se quiere enterar nadie. Es más, fijaros bien, yo tengo aquí un recorte, bueno, que es un recorte que ya casi le tengo cariño, por lo siguiente. Esto es una página del País en abril del año 2008. En abril del año 2008. Como he dicho, la crisis empieza en septiembre del 2008. Bueno, pues todavía el país vivía en ese sueño, ¿no?, como drogado, en esta situación, eso de no quería enterarse de lo que estaba pasando, que un periódico tan serio como el País, si queréis decirlo así, pues escribía: el euro ahuyenta la pesadilla del año 93. No me refiero al año 93, he hablado de que había habido problemas a lo largo del 90, pues no. Pero añadía como subtítulo de esta página del periódico: la economía se frena cada vez más, pero los expertos descartan una recesión. ¿Vale? Y esto está publicado, como digo, como un periódico serio, y lo de los expertos es para tomarlo en cuenta, ¿no? Eso es. Media hora antes, por así decir, históricamente, de que empezase la mayor crisis que ha tenido nuestro país económica en los últimos, bueno, que se conoce, todavía los expertos decían que no había crisis, ¿vale? Y estaba la crisis cantada. Lo digo porque se ha intentado apostar mucho por la crisis de nuestro país, diciendo que era un reflejo de la crisis extranjera. No. La crisis del euro y la crisis de nuestro país estaban cantadas antes de la crisis financiera.
Otra cosa es que la crisis financiera pues, catalizó la crisis sin apurar interna, la forzó, la ha hecho más grave, etc. Pero la crisis estaba cantada, y estaba cantada por las cifras que he puesto antes. Ya no se podía, habíamos incurrido en tal magnitud de déficit por un lado y de deuda por otro, que realmente no había más que esperar que pasase una mosca o que hubiese una crisis financiera o que pasase cualquier acontecimiento, que por poco que fuese acabaría en crisis. Bueno, y esta es realmente la situación que tenemos. Empezó la crisis y, como sabéis, bueno, pues ya España está sequita de liquidez, está sequita de préstamos. ¿Por qué? Porque la gente sabe que nuestro país pues, no es un buen pagador, no es un buen pagador porque debe tanto que posiblemente no va a poder pagar. Y aquí este es el origen, por así decirlo, de la crisis que hemos vivido en los últimos tiempos. Como ya no hay tanto dinero, pues empezó la recesión. Sí, pasó también, ¿no? Pues son cosas particulares como la crisis de la inmobiliaria, donde estaba alimentada por mucho dinero que iba a la banca de Alemania, se traía dinero y le daba dinero a los pobres españoles para pagar los pisos por 4 veces su valor, ¿no? Pero todo estaba, bueno, todo perfecto, ¿no? ¿Acordáis todos de esta historia que no tiene más misterio? Pero, como digo, la crisis estaba ya cantada, eso es, cualquier crisis con un poco de detalle, con un poco de atención, con un poco de perspicacia histórica, había dicho que este país se va a ir al garete, y se iba a ir al garete. Lo que pasa, bueno, pues que nadie se atrevía a decir, esto no puede ser. Y os acordáis de Aznar diciendo que el país va muy bien, o os acordáis de Zapatero, el pobre Zapatero, pues hablaba de que estábamos en la Champions, ¿no? Y que nuestro país está en la Champions. Y decía, bueno, y ya teníamos, bueno, ya estamos en tercera división B, ¿no? Y cuando hablaba de eso, ya hemos adelantado a Italia, y además ya Francia ya no siente nuestro aliento en el cogote, y Alemania tiembla porque ya nos ve con el retrovisor. Tenemos el sistema financiero más solvente del mundo. Todo era falso, todo era mentira. Y lo que es una pena es que nadie se sabe decir, pero no, si todo es falso, si esto es mentira, si este país está hundido, si este país está en quiebra, si este país no puede pagar lo que debe. Esto era la realidad y objetiva, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Por los acontecimientos han venido como habéis visto que han venido, ¿eh? Digo, ya tenemos una recesión, que hubo el año muy fuerte, ¿no? En el año 2008, bueno, empieza en el año 2008, 2009, 2008, y estamos en ese proceso de destrucción porque este país, se puede decir muy sencillamente, está en quiebra. ¿Qué es lo que han hecho las autoridades? Digo, desde que se detecta, no inicialmente, sino desde que ya se admite la crisis, ¿vale? Que es un periodo bien tardío, como sabéis, porque Zapatero no se enteró de la misa a la mitad durante mucho tiempo. Pues luego han empezado a hacer la política que ellos creen que es la justa ante una situación como esta. Y si os acordáis, pues eso es, se ha empezado a hablar del ajuste interno, ¿no? Y esto es verdad que cuando, por ejemplo, el Premio Nobel de Economía, el Paul Krugman, ¿no? Con la distancia que tiene, porque los españoles sabemos más de nuestra economía que Paul Krugman. Pero en fin, él veía las cifras de paro que teníamos, ¿no? Y el déficit que teníamos con el exterior y decía, este país no está en condiciones de soportar la competencia externa. O sea, si un país tiene mucho déficit y al mismo tiempo está muy hundido, es que tiene unos precios que no se corresponden con los que debiera tener para poder competir razonablemente. Y se empezó a hablar del ajuste. Y entonces los muy listos, o los más geniales, pues dijeron, hay dos tipos de ajuste. Uno, el ajuste interno, y otro, el ajuste externo. El ajuste externo es muy sencillito. Sería lo que se haría en otras fases de la economía, en otras etapas, cuando se producía un desajuste importante de la balanza de pago, se devaluaba la moneda, se producía automáticamente una reducción de los precios de nuestras mercancías que exportamos para el resto del mundo. Eso fomentaba las exportaciones y se encarecían automáticamente todos los precios de las importaciones y por eso reducíamos las exportaciones. Y este era el ajuste externo. Pero ahora le dicen, no, ahora ya no puede haber ajuste externo porque ya no tenemos tipo de cambio, porque ya tenemos euro. Y como hay un euro, ya no puede haber ajuste externo, que era el ajuste natural, el que había producido históricamente, pero ya no es posible. Ya no es posible porque hemos inventado una cosa que se llama el euro. Y por consiguiente ya no puede haber más que ajuste interno. ¿Qué es el ajuste interno? Pues lo que estáis conociendo, ¿no? Pues como tienen que bajar los precios de nuestras mercancías, hay que bajar todos los salarios, a ver cómo se traduce esa reducción de salarios en los precios de las mercancías, hay que bajar los sueldos de los funcionarios para ver si eso
van una muestra de lo que hay que hacer con toda nuestra actividad. Y por así decir, se empieza con un ajuste interno que, como digo, su objetivo es afectar a los salarios para que a través de los salarios se afecten a los precios, pero esto es por unos procedimientos bien por todos los vericuetos de la economía. Porque así como una devaluación produce automáticamente un cambio de precios con el exterior, y además con los precios, con el exterior, con los precios que se importan y se exportan, un ajuste interno, pues sí, empiezas a hacer el ajuste interno y no sabes cómo se traduce en los precios, ni sabes cómo se produce en los salarios, ni sabes a qué empresas le afecta, etcétera, etcétera. Y estamos en ese ajuste interno. Como sabéis, bueno, el ajuste y los recortes, ajuste y recorte, y es lo que se está haciendo, ¿vale? Y esto es parte de la política que corresponde a la situación de crisis que tenemos, como digo, de verdad. El otro tema que constituye, por así decir, la otra pata de la política económica que se está aplicando es lo que tiene que ver con el déficit público. Y merece también una pequeña... ¿Cómo vamos a incluir? O voy a opinar, bueno. Mirad, como he dicho, debemos mucho al exterior, pero en última instancia habría que preguntarse, bueno, ¿y eso quién lo debe? ¿No? Porque, por así decir, todas las deudas que tenemos con el exterior tienen que tener una contrapartida interna. Lo debe de ver a alguien, ¿no? Y podríamos decir, pues, lo puede ver la banca española, lo pueden ver Repsol, lo pueden ver... Por así decir, hay que hacer una lectura de cuál es la contrapartida de esa deuda tan enorme. Y se puede decir que toda la deuda, hasta el año, cuando menos del 2008, es una deuda que la que se encarga de endeudarse es el sector privado. Porque el sector público en aquellos tiempos, pues en la euforia de todo tipo y además en el tema de inmobiliario, que era una fuente de ingresos muy significativa, pues el sector público estaba razonablemente equilibrado, incluso tenía un pequeño superávit, ¿vale? Entonces, todo este montaje que he estado explicando del endeudamiento tenía su traducción en el sector privado, el de la economía. Y el sector público pues no estaba mal, en última instancia no se había resentido durante todo ese periodo, como digo, porque el déficit público no crecía o estaba controlado o incluso había superado. Pero cuando llega el año 2008 y estalla la crisis, claro, el sector público se resiente muchísimo. ¿Por qué? Porque bueno, toda la actividad se hunde además la actividad inmobiliaria, que tiene mucho peso, y empieza a generarse un déficit público muy grande, del orden de que pasamos de tener un superávit en el año 2007 a tener un déficit ya del 5% en el 2008, y luego se ha ido en los años sucesivos a ser del 10%. Y por así decir, parte de ese déficit en que ha ido incurriendo el sector público se ha financiado primero se ha financiado globalmente a través de la emisión de deuda pública, porque no hay otro mecanismo esencial que para financiar el sector público cuando tiene déficit. Y parte de esa pública se ha colocado en el exterior, y por consiguiente, por así decir, una parte de esta deuda que está señalando aquí, de los 2,3 billones, una parte corresponde al sector público. ¿Cuánto corresponde? Pues la definición que podríamos hacer es que el sector privado debe 2 millones y el sector público debe 300.000 millones de euros. 300.000, que no es todo lo que debe el sector público, porque el sector público tiene colocada deuda en el extranjero y tiene también colocada deuda dentro de nuestro mercado. El sector público, que en el año 2007 tenía algo así como una deuda pública del 36% del PIB, ahora ya en 3 o 4 años hemos pasado a tener el 90% del PIB, ¿vale? ¿Y qué es lo que ha dicho Europa o qué es lo que dicen los técnicos? Pues que hay que combatir el déficit público, ¿vale? Como sabéis, el déficit es el caballo de batalla que tenemos todos los días, a todas las horas y en cualquier momento, ¿vale? Y empezó, como acordaréis, con Zapatero. En el año 2010, el 10 de mayo del año 2010, tras pasar una noche, parece, muy insomnio, ¿no? Y muy inquieta, pues llegó al Parlamento y dijo, bueno, que había que hacer un cambio de política económica. Y el cambio de política económica es que le bajó el sueldo a los funcionarios, congeló las pensiones, quitó un montón de derechos sobre cuestiones, ¿no?, de derechos sociales, y dijo que esa es la política pública que puede hacer. ¿Y por qué? Bueno, pues, para empezar, porque no había dinero ya. Y segundo, porque los europeos, en la medida que son los que pueden aportarnos dinero, por un lado el mercado y por otro las instituciones europeas, dijeron, no, su política tiene que pasar por hacer una austeridad del sector público. Y es lo que estamos.
Estamos por un lado con los ajustes y recortes estos para hacer el ajuste interno y por otro con el tema de la austeridad. La austeridad fiscal, la austeridad fiscal. Con un problema, y es que en la medida que se hace una política fiscal eso es severa y drástica, pues se produce también que no, que no se corrige el déficit público. ¿Por qué? Porque el déficit público también se alimenta justamente de los ingresos que genera una actividad y los sueldos funcionarios. Tú los vas cortando y se va quedando el déficit público. Y como sabéis, pues el año pasado empezamos con que queríamos un 6% del PIB, perdón, de déficit, y hemos cerrado el año con un 10%. Ahora explicaré un poquito también, un poquito más. Como os dais cuenta, por consiguiente, la política oficial y la política oficial y es la política que nos impone Europa como consecuencia de que tenemos tanta Europa y no hay quien nos dé los recursos para prestar, para manejar el Estado, pues es la política de los recortes y la austeridad, ¿vale? Y así empezó con Zapatero y sigue con el gobierno del PP. El gobierno del PP no solo es que está encantado de la crisis, sino que además comparte absolutamente toda la política que se está haciendo. Y al mismo tiempo le añade, pues eso, pues si calculáis las notas de brutalidad y crueldad que es capaz de imponer la derecha cuando tiene que hacer política de orden social. Y la gran pregunta, la primera pregunta, y que tenemos que hacer, y es ya remito, bueno, voy a ir acabando para remitirnos al tema esencial de que, cuáles son las alternativas, es que los gobiernos, como sabéis, no están más que dispuestos a hacer lo que estamos diciendo, ¿no? Ajustes, recortes, y mientras el paro disparatado, como estamos sabiendo. Es decir, hay solución. ¿Qué se puede hacer? Y si esta es la política que nos van a aplicar a partir de ahora, y puedo decirlo, no hay otra política posible en este marco, más que lo que se está haciendo, por supuesto con márgenes. Si llega un gobierno de derecha y cruel, pues hace una política un poquito más marcada o más antisocial y más canallesca, si va a poner desde el punto de vista de los derechos sociales, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que hay. Porque además, como veis, no solo corresponde no es solo el PP que está haciendo esta política, en su día también la empezó el PSOE. ¿Por qué? Porque en esto no hay más remedio. Ahora bien, lo fundamental de esto lleva a algún sitio, sería la pregunta. Imaginemos que vamos a empezar a corregir, ¿no?, todos los desequilibrios de la economía y que vamos a hacer la política de ajuste. Y no lleva a ningún sitio. El problema de esta política es que es absolutamente inútil en los objetivos que tiene. Y no sé, los objetivos pueden ser eso, salir de la crisis, imaginar, crecer el empleo. Bueno, pues esto no saca de la crisis ni crea empleo nunca. ¿Por qué? Porque como estáis viendo, cada vez que se hace un endurecimiento de la política fiscal, lo que se produce es un más recorte y más recesión por parte de la economía. Y luego además, imaginar que se combatiera eficazmente el déficit público, ¿vale? Si lo combatiéramos, el déficit público no es más que la última parte de la deuda que estamos añadiendo a la deuda que tenemos acumulada. ¿Se explica esto bien o no? Los continuos déficits van haciendo que aumente la deuda. Si tú corriges los déficits, imaginar que este año ya vamos a hacer maravilloso y corregimos el déficit del 6 al 4. Bueno, un déficit del 4% sigue aumentando la deuda. ¿Por qué? Porque el déficit tiene que financiarse. Otra cosa es que a lo mejor reduce un poquito lo que tienes que financiar. Pero no sé si os dais cuenta, y esto es fundamental, entender que ellos hablan de déficit y nosotros tenemos, los que estamos críticos tenemos que hablar de la deuda. Y usted puede querer reducir el déficit, aparte de que no lo reduce, aparte de que crea un crecimiento del desempleo mayúsculo como el que estamos viendo, usted no resuelve el problema. Porque el problema no es el déficit de este año ni del siguiente, el problema es la deuda acumulada. Y esa es la deuda que no se puede atender. ¿Por qué? Porque tenemos en el caso de la deuda pública, un 100% o un 90% de deuda pública. Y eso sí está ahí. Y existe, y se podrán poner muy contentos porque de pronto un día baja la prima de riesgo y se ponen 312, 314, lo que queráis, ¿no? Pero no, la deuda está ahí y se debe. Y esto es lo que hace que no haya ninguna expectativa de poder cambiar esta situación. Ocurre también igual, algo así con el sector exterior. Se piensa que ya estamos corrigiendo el déficit que hablaba antes de la balanza de pago, y se ha corregido, evidentemente se ha corregido. Primero por ese hundimiento de la actividad y de la economía. Y ese hundimiento lleva a una mejora, a una corrección del desequilibrio. Pero una corrección del desequilibrio, como ellos, no lleva a que se reduzca ni un ápice la deuda que tenemos. Porque el desequilibrio lo único que nos dice es que no vamos a endeudarnos más. Pero mientras no tengamos un excedente para poder pagar todo lo deuda que tenemos, seguimos debiendo lo que seguimos debiendo. Y como las cifras son astronómicas, podemos decir que no tenemos solución en este marco, ¿vale?
Bueno, y bueno, y parecerá que, bueno, pues esto que se pinta un cuadro muy negro, pero yo lo digo, el cuadro no es negro, es siniestro. Y cuando dice estamos al borde del precipicio, no estamos al borde del precipicio, estamos cayendo por el precipicio. Y lo que no sabemos, si se aplica esta política, es dónde llegaremos, porque podemos encontrarnos no con 6,2 millones de parados, sino cuando pase, llegamos a fin de año, podemos encontrarnos con 7 millones de parados. Y cuando lleguen los 7 millones de parados, digamos, ya vamos a salir. No se va a salir porque tenemos una masa tal de deuda y una masa tal de compromiso que no hay forma de escapar. ¿Qué es lo que habría que hacer? Digo, ¿y a quién estaría yo a vender, digamos, mi producto si cabe expresarlo así, ¿no? Ya, pues mirad, yo creo que en el marco de la Unión Europea no hay solución a los problemas que tiene nuestro país. No hay solución, ¿vale? Y no hay solución, primero porque fue un proyecto muy mal conseguido, un proyecto con carencias terroríficas. Y sobre todo porque ha producido unos efectos ya en la economía que es que no nos permiten solventar absolutamente nada como consecuencia de eso, de la deuda que se ha acumulado, ¿vale? Y no hay solución, no hay solución. Se podrá decir lo que se quiera, se podrá apretárnoslo el cinturón, se podrá decir que un poquito más de recortes que es muy bueno. Todo eso es mentira, todo eso es mentira. Eso nos lo lleva ahí enjabanizando, ¿no? Empequeñeciendo el país cada día más pequeñito, cada día con más paro, cada día con las pensiones más bajas, cada día la gente consumiendo menos, cada día. Esto es lo que hay como trayectoria. Y si alguien me dice a mí que por ahí se sale de la crisis, pues diré que no. Diré bien hoy que no tenemos derecho, bueno, tenemos derecho en español a pensar que no se puede salir. Alternativa, pues todas son muy difíciles. No voy a decir que tenemos que se nos ha encendido la luz, ¿no? para poder. Pero hombre, ¿qué habría que hacer? Pues hombre, si con el marco del euro, y no voy a hablar solo de nuestro país, se ha producido una crisis en Europa de la envergadura que conocemos, ¿no? Es que Europa está paralizada, Europa está hoy, como dice, descarnadamente cruda la lucha de unos países contra otros, no hay ninguna solidaridad, porque además no está en los términos del capitalismo que haya solidaridad, sino que habrá que pensarse si podemos sobrevivir en la Unión Europea, o antes que habrá que sobrevivir si la Unión Europea va a sobrevivir, ¿no? Y eso es una pregunta bastante razonable. Si la Unión Europea ha creado esta crisis europea, ha llevado países como Grecia y Portugal al infierno, nos está llevando a nosotros al abismo sin remota posibilidad de corregir, pues habrá que pensar si no sería razonable que esto se pare. Que pongan los líderes de acuerdo a ver cómo se puede detener el invento, cómo se puede paralizar el invento que hicieron en el año 99. Pero tampoco es verdad que estén las condiciones para esto. Más bien lo que hay es salgamos para adelante, ¿no? A cualquier precio. El euro es irreversible, lo quiere montar casi toda la troika o todos los gobiernos de turno, pero efectivamente por ahí pasa algún problema. Y luego está la pregunta interna nuestra. ¿Podemos sobrevivir sin el euro? ¿O podemos sobrevivir la unión monetaria? ¿O habría que revisar esto? Bueno, y en última instancia lo que yo propongo y otros cuatro economistas más, digo 4 puede ser 7 o 14, ¿no? Pero vamos, una minoría, minoría muy bonificada, en el sentido de que somos muy minoría, no porque seamos muy buenos, sino porque somos muy minoría, decir, hombre, vamos a plantearnos este tema. Este país necesita soluciones, este país necesita que alguien le diga cómo puede salir de esta crisis, de verdad que es infernal. Y que además, siendo económica, ya traspasa la economía, ya estamos en terrenos sociales, digamos, realmente peligrosos, de sufrimiento, de dolor, de angustia, de inseguridad. Y al mismo tiempo, estas crisis, pues, se sabe, ¿no? Históricamente también, que no paralizan a los países. Esto tiene transiciones políticas, de confrontaciones políticas muy claras. Por así decir, la pregunta que tenemos que hacernos es ya muy dura y muy grave, porque no se trata solo de salir de la economía, de solventar los problemas económicos, en el sentido de vamos a resolver el paro, etc. Se trata de que este país ha entrado, digamos, en un pasillo, ¿no? Agónico, que no sabemos dónde nos va a conducir. Y tendríamos que pensar con todos los derechos del mundo a ver qué es lo que se puede hacer. Y se puede hacer, por pesar de eso, ¿por qué no recuperamos, por ejemplo, esa soberanía económica que hemos perdido y que perdimos, y lo señalé antes, en dos temas? Uno es el tema de disponer de una moneda propia, poder modificar la moneda propia para recuperar un cierto equilibrio, y otro para que tengamos un banco que nos haga la liquidez que necesitamos, y nos dé dinero y invente dinero para darle al gobierno dinero. Todo el mundo
que tiene en la cabeza la añoranza de que América tiene la Reserva Federal o que el Banco de Inglaterra tiene un Banco de Inglaterra que puede hacer dinero. Pues chicos, pues vamos a recuperar nuestra moneda, vamos a recuperar nuestro Banco Central, que nos haga dinero y que le permita al gobierno cumplir sus compromisos, que le permita al gobierno pagar a los pensionistas, que le permita al gobierno pagar a los parados, etcétera, etcétera. Y a lo mejor por ahí empiezan las soluciones. Porque como sigamos recortando y ajustando y austeridad, ya estamos viendo lo que hay. Y además no es que estamos viéndolo, digamos, sobre el terreno. Es que si nos fijamos en Grecia, nos fijamos en Portugal o en cualquier país de lo que nos lleva unos cuantos meses de anticipación, pues ya vemos lo que hay. Y claro, se preguntará, ¿y cabe cerrar? ¿Y qué hacemos con la deuda? Pues mira, es que hay momentos en la deuda de la gente y de los países y de las empresas que no se pueden pagar. Y no se puede pagar, pero no por mala voluntad, no porque yo no pago las deudas, que te van a enterar. ¿No? Es que hay momentos, y eso lo podemos traducir a títulos individuales. Si cualquiera de nosotros, ¿no? Piensa en su ingreso, en sus gastos y sus ingresos normales, y le dicen, ahora además te vas a deber 500 millones. Y digo, bueno, ¿y yo cómo voy a pagar eso? Pues eso le pasa al país, que no puede pagar su deuda, no puede pagar su deuda. Y tan de hecho no se puede pagar que ya han tenido que venir a rescatarnos, porque no podíamos pagar la deuda que teníamos que hacer. Y en diciembre del año pasado, ya tuvieron que pedir el gobierno 40.000 millones de euros para podérselo administrar a la banca y que la banca cumpla sus compromisos que tiene con sus acreedores. ¿Por qué? Bueno, porque ya se ha sabido que no se logra. Entonces, bueno, las propuestas que habría que defender, y yo es lo que defiendo en última instancia, es que hay que revisar absolutamente. Primero, Europa no va a sobrevivir con este. ¿Qué va a pasar? Eso no lo sé, ¿no? Si va a ser una explosión general, si va a ser que dos países se van a ir pequeñitos, si se van a asociar los países pequeños frente a los grandes, etcétera, etcétera. Pero que no va a sobrevivir, yo eso lo doy por descontado, por así decir. Eso no es un debate, o por lo menos yo no entro en ese debate. Está la conmoción, está el desastre que han creado, que bueno, que el que piensa que se van a arreglar los desastres, pues quién se llama veremos, ¿no? Con el tiempo, ¿vale? Pero una vez que se sabe que no va a sobrevivir Europa, o se sabe, sostengo que no va a sobrevivir en los términos actuales, lo que digo es, vamos a replantear nosotros nuestras relaciones con nosotros y vamos a recuperar, eso es, la soberanía económica que hemos perdido en el tiempo. Y como eso nos lleva a replantearnos qué vamos a hacer con estas deudas, con las deudas, cabría aquí hacer una distinción en lo que son deudas privadas, que la gente, bueno, pues que cada uno sostenga, que cada palo aguante su vela, y en última instancia, bueno, si los bancos alemanes han prestado dinero a los bancos españoles y se han equivocado, pues que no le paguen, no paguen las empresas españolas a los bancos alemanes. No lo sé muy bien, porque ya sí que entramos en una situación de desencadenar desequilibrios profundísimos. Pero bueno, ¿qué hacemos? Como la banca española, si no puede pagar, pues que no pague. Es verdad que ya ha venido el Estado para decir, hombre, si la banca es muy seria, no podemos permitir que deje de pagar. Pero bueno, esto es una discusión que deberíamos tener en la sociedad. Y bueno, ¿por qué ahora la banca con lo que ha ganado ha dejado de ganar? Que no nos importa, pero tenemos que endeudarse todos los ciudadanos para hacer frente a la deuda de la banca. Y esto es parte de las alternativas que tenemos. Dicho esto, bueno, pues las cosas como veis están muy complicadas. Y yo no voy a decir, así como en su momento pudo decirse con toda categoría y con toda solvencia que no debimos entrar en el euro, ahora cualquier proyecto que signifique eso es desmontar o desligarse del euro es muy complicado. Y en eso no puedo decir que no, que tengo que sostener que los problemas vendrían, pues casi no sabían por dónde nos vendrían los problemas, ¿vale? Digo porque eso es una conmoción fuerte, pero en todo caso, la alternativa real que hay es o seguimos con los ajustes y los recortes del tipo de los que ha declarado el gobierno y nos vamos hundiendo y ya veremos hasta dónde, o bien nos damos un respiro y decimos, vamos a ver, vamos a coger la situación por los cuernos, vamos a saber que la situación es muy complicada, difícil, que desmontar el euro, si se quiere, o ir nosotros en particular del euro como país, es todo complicado, pero esa es la única solución que veo viable y que la que nos da, pues es una luz al final del túnel. La otra, la que nos vienen aplicando la troika y los gobiernos de turno, pues ya sabéis dónde vamos, digo, y que va además como inexorablemente. Cada trimestre nos viene la cifra de la encuesta de población activa, cada vez las previsiones del gobierno se van al garete a los 2 días, cuando no los 3, las previsiones del déficit no pueden cumplirse, y esta es la situación. Y yo, bueno, que me acordaréis, acabaría aquí.
Como todo es muy complicado y como efectivamente los poderes económicos son muy poderosos, pues uno de los objetivos que tiene el Frente Cívico, en última instancia, ¿no? Y por lo que estamos tratando de impulsar esta constitución de llamado Frente Cívico, pues un poco el intento de eso es, elevar la conciencia de la gente, que sepa la gente realmente lo que pasa, que sepa, eso es, en el lío que nos han metido realmente los poderosos, los mercados financieros y los gobiernos estos que no han tenido, bueno, ni competencia ni autoridad absoluta para comprender qué es lo que hoy día vino al país. Y con la conciencia no basta, digo, podemos entender los problemas porque yo, por ejemplo, soy muy consciente de los problemas, pero está claro que para imponer otra política, para recuperar los recursos esos que he hablado, ¿no? de la soberanía, no hace falta mucha gente. Hace falta mucha gente que eso, la inmensa mayoría que hoy está declarada como víctima y que está sufriendo la crisis, debe tomar conciencia de que todos somos muy fuertes a condición de que hagamos de todo, no de todo individualmente, sino que creemos un colectivo poderoso que nos permita hacer exigencias de tipo de ciudadanos que tienen otra política y otro país distinto al que nos están llevando. Y yo con esto acabaría repitiendo lo que empecé diciendo. Bueno, que yo estoy planteando, como dice, un tema serio, muy serio, con independencia de cuál sea mi posición o la vuestra, pero que lo que sí que conviene es que pues, debatamos y veamos eso si nos podemos convencer unos a otros o podemos acentuar la firmeza de nuestras posiciones fruto de un debate leal y fraternal. ¿Vale? Y en esto, muchas gracias.